Muy buenas noches, querida audiencia sanmartiniana. Nuevamente estamos con ustedes en este episodio de ¿Por qué doctor? En el día de hoy con la grata compañía de una colega y amiga, la doctora Carmen Coutado. Muy buenas noches, Carmen. Carmen es médica psiquiatra, especializada en psiquiatría, actualmente trabaja en el Hospital Diego Thompson con nosotros. Y el tema que hemos elegido hoy con Carmen para hablar con todos ustedes es la hipoacusia y la depresión. Buenas noches, Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches otra vez. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente es muy gratificante estar acá y poder colaborar, de cierta forma, en lo que podamos con todos los queridos televidentes que lo siguen de mucha cantidad. Bueno, hecha la presentación formal con la doctora Carmen Coutado, que es compañera en el Hospital Diego Thompson. Ella está en el servicio de psiquiatría y, como ustedes saben, yo estoy en el servicio de otorrino, y la idea era de hablar un tema en común como para poder transmitirle a todos ustedes los conocimientos tanto en otorrinolaringología como en psiquiatría. Habíamos elegido, como les decía anteriormente, el tema de hablar de aquellos pacientes hipoacúsicos, aquellos pacientes que tienen una disminución en la audición, y la depresión. O sea, cómo asociamos nosotros la hipoacusia, la sordera, y estados depresivos, estados de tristeza, que ya vamos a ver las diferencias que pueden existir entre ambas asignaturas, y de esta forma hacer un comentario antes de empezar con el tema en sí, de hablar de la hipoacusia. Decíamos que hipoacusia son aquellos trastornos auditivos que generalmente pueden darse después de los 60, 65 años, hablando específicamente de presbiacusia en pacientes añosos y aquellos pacientes también que han tenido algún traumatismo acústico, ya sea que han estado expuestos a ruidos importantes en alguna fábrica. Y hablamos de las lesiones que pueden sufrir dentro del oído interno, lesiones que aparecen dentro de la cóclea. Dividíamos nosotros el oído en tres partes: el conducto auditivo externo, ¿no es cierto?, hablando de el oído externo hasta la membrana timpánica, de la membrana timpánica hacia adentro. Podíamos mostrar un poquito la maqueta, ya que la tenemos acá. Hablábamos de este sector, de lo que sería desde el pabellón auricular hasta la membrana timpánica del oído externo hasta, digamos, desde el oído medio hacia el interior, el oído medio, y después de ahí hacia el oído interno. Nos vamos a dedicar a hablar de este sector, de las lesiones que se producen dentro del nervio auditivo, dentro de lo que sería el oído interno. Para ello es importante aclarar que las células nerviosas del oído interno no se regeneran, y estas células son las células que se comprometen con la edad. Son pacientes que a través del transcurso de los años van perdiendo la audición y muchas veces de esta forma se van aislando, van perdiendo la comunicación, la sociabilidad, perdiendo el interés por muchas cosas, entrando en un estado, podríamos decir, depresivo, ¿no es cierto, Carmen? Sí, deberíamos, para entrar en tema, lo que hablábamos nosotros, que es saber si la hipoacusia entra en depresión o tiene una depresión que la lleva a la hipoacusia, de acuerdo a la edad, claro, después de los 60 años. Y es importante marcar la diferencia. Claro, hablar primero de un paciente que está hipoacúsico y que entra en depresión. Exacto. O es un paciente que ha empezado con la depresión y se le suma la hipoacusia. Esta diferencia es muy importante, porque esta diferencia es la que nosotros vamos a tener que diferenciar y de esa forma atacar al tratamiento. Seguro. Es decir, los dos van a tener depresión, los dos van a tener hipoacusia, pero tenemos que ver esto como si fuese un iceberg, ¿no? Un témpano. Claro. Nosotros vemos la parte de arriba, pero tenemos que ver todo lo que hay abajo. Entonces tenemos que ver si es una hipoacusia que lo llevó a la depresión, que es lo que vemos, o esa depresión tan grande que lo llevó a la hipoacusia. Porque el hecho de que
si empieza con una hipoacusia, el hecho de no conectarse con la parte social, conectarse con el otro, no escuchar sus llamados, no puede intervenir en conversaciones, se aleja socialmente, no puede ir al cine porque no escucha, empieza a ver solamente películas subtituladas, pero no escucha el entorno, es un silencio. Y a veces por vergüenza no dicen nada. Y se enojan diciendo que hablas bajo. O otra de las cosas también que viene a la consulta me parece que es que anda mal el volumen de la televisión, que anda mal el volumen del teléfono celular, que incluso van y protestan en los servicios técnicos de que su volumen no anda bien. Y es la negación al no poder escuchar. El no poder escuchar empieza entonces, vuelvo a repetir, a aislarse socialmente. Entonces no empieza a salir, la televisión a todo volumen, los demás protestan y se los bajan, no responde a los llamados, y sobre todo cuando se vive con gente muy joven, y ellos son mayores, empiezan los chistes. O no escuchas nada, y lo empiezan a dejar de lado, no lo hacen intervenir. Se empieza a aislar cada vez más, entonces le da vergüenza que no escucha. Y le da vergüenza llegar al especialista. Y la culpa lo tienen los otros, lo tienen los otros la culpa elementos. Los otros que es claro, porque no anda bien el aparato, no me hablaste fuerte, no me lo dijiste, sabes que no te escuché. Hacen una negación, digamos. Es la negación a su patología. Eso sí se convierte primero en una tristeza y lo lleva a la depresión. Hasta que un familiar decide ver lo que pasa, de llevarlo, porque a veces no van solos a la consulta, lo llevan. Entonces se lo estudia, bien lo hacen ustedes, lo estudian y ven que tiene hipoacusia. Y a veces, yo de esto no sé, pero a veces hasta un tapón de cera produce una hipoacusia. Claro. Y a veces la solución es mucho más fácil. Cuando son grandes y entran en la presbiacusia, entonces ya tenemos que entrar en otro terreno, que creo que eso tenemos que detallar y hablarlo con mayor amplitud. Distinto es aquel que está depresivo, se aísla y no quiere escuchar. El primero no puede. El depresivo no quiere escuchar. Y al no querer escuchar también se aísla, pero no sabe por qué está angustiado. Sin embargo, el que es hipoacúsico sí, y eso tenemos que marcar esa diferencia cuando venga el paciente a nuestro consultorio y nosotros comencemos a hacer un interrogatorio. Y por ahí el diagnóstico es mucho más tardío también de la hipoacusia, Totalmente, en aquello depresivo. Totalmente. Porque como saben que está depresivo, que no quiere escuchar, que no contesta porque no tiene ganas, porque se queda en la cama o no responde y nada le interesa, la hipoacusia pasa a segundo plano. Claro. Sin embargo, cuando llega al servicio de psiquiatría un paciente depresivo y nosotros notamos que las respuestas son lentas o nos miran los labios para comprender que lo que estamos diciendo, o el ruido de afuera le molesta, entonces pide que hablamos un poco más fuerte, aunque el ruido no haya afuera, ahí es donde nosotros pedimos las interconsultas, con el estudio de qué es lo que está pasando. Y para que no se sienta a veces esa negación de que no escucha, que no quiere, que no puede, y los familiares que se cansan porque generalmente no le prestan atención y lo van dejando de lado, tenemos que meter el estudio del otorrino dentro de un bagaje de estudio. Primero los análisis, por supuesto, no puede faltar los análisis. Claro. Y después eso. Y ahí viene el tratamiento, que es totalmente distinto. Al depresivo le damos un antidepresivo y va a darse cuenta que va a tener una vida social, cuando se da cuenta que no está escuchando. Entonces viene la queja, no escucho bien. Sin embargo, el hipoacúsico que entra en la depresión es más difícil. Le ponemos antidepresivo, pero vamos a mejorar su depresión. Pasa de antidepresivo, cambio de médico, no, pero el resultado es otro. Claro. No se conecta con el medio. La verdad que es un tema muy apasionante, la colaboración y el aporte que puedes darnos, Carmen, en el día de hoy le va a ayudar a mucha gente de la comunidad nuestra. Y para hablar un poquito de depresión y tristeza y depresión, estamos hablando de sinónimos, ¿es lo mismo, no es lo mismo? Como decía Tales de Mileto, lo parecido entre los diferentes. Ahí también, es cierto. Lo que quiero decir es que, primero, ¿qué es tristeza y qué es depresión? Exacto. La tristeza es una sensación de angustia que es transitoria, ¿sí?
La tristeza del fallecimiento que entraría en la fase de duelo, de una pérdida, es transitoria, es un hecho que ocurrió en el trabajo o en la casa. Se nos rompió el florero que teníamos de recuerdo en nuestra tatarabuela, me causó una tristeza, un recuerdo. Eso es tristeza. Pero cuando la tristeza se prolonga en el tiempo y se convierte en una angustia y en un llanto que no sabemos por qué, en una anedonia, que quiere decir falta de expresión, falta de poder expresar los sentimientos, en una bulia que es falta de ganas, de voluntad, no tener voluntad, estamos en una depresión. Desinterés por las cosas. Sensación de ruina, sensación de muerte, eso es una depresión. Pero también tenemos que diferenciar que hay distintos tipos de depresiones para no confundir a los televidentes. La depresión es, son distintos tipos. Tenemos la depresión, que es los trastornos bipolares que tienen fases de mucha exaltación y una fase depresiva. Tenemos la depresión de los ansiosos, que por la frustración se deprimen. También es transitoria, es un poco más que una tristeza, porque frustración tras frustración de algo, o la ansiedad de querer llegar a algo y no poder lograrlo, lo deprime. Que se da más en las personas ancianas eso. La frustración... La frustración se da en las personas ancianas. Es, digamos, más rápido llega la frustración en los ancianos. No en los ancianos, en las personas más grandes. En las personas más grandes se nota más. Pero es una sensación que ella ha tenido otras veces, ya viene con anterioridad porque es una persona ansiosa siempre. O sea, es la queja constante. En los ancianos lo que se ve más es la depresión mayor a veces. ¿Por qué la depresión mayor? Porque tiene trastornos cognitivos, tiene una falta de sensación de un proyecto de vida a largo plazo, el tener miedo a la muerte, porque sabe que la muerte está muy cercana y que sabe que puede llegar. Cuando tenemos 20 años no pensamos en la muerte. Cuando estamos en los 60, ya pasamos los 60, la muerte sabemos que está cada vez más cerca. Y eso los deprime también. Y después el entorno familiar. Tenemos más tiempo libre y no sabemos a qué ocuparlo. Entonces nos angustia, porque no sabemos qué hacer, no sabemos de qué hablar. Y aparte, a veces vamos, cuando somos grandes, me pongo como anciana, que creo que todavía no lo soy. No, falta todavía para eso. Cuando vamos a la casa de nuestros hijos, no, si nuestros hijos no quieren que vivamos solas, no queremos vivir con gente extraña porque no queremos. Sí. Esto es otro problema. Entonces, vamos a la casa de nuestros hijos, pero sentimos que molestamos. Y nos vamos deprimiendo porque no tenemos un lugar, no sentimos que tenemos un lugar, un espacio. ¿Cuál es nuestro lugar? ¿En la habitación con nuestros nietos? No. ¿En la habitación sola? Y sí, me tiene que hacer comida especial porque soy hipertensa, que soy diabética, que tengo esto, tengo aquello. Y nos dejan de lado. Los chicos escuchan música, ruido y otra sensación que ya a nosotros nos molesta. Y creo que, doctor, usted me va a explicar que hay distintos tipos de hipoacusia. Esa que a través de la transmisión ósea... También, exacto. Sí, que eso creo que lo tenemos que explicar, porque ¿por qué molestan los ruidos altos y a veces escucho ruidos bajos? Porque hay abuelos que escuchan, le molesta la música alta de los nietos. Pero cuando hablan bajito lo escucha, entonces le dice, este es un abuelo zorro. Escucha todo lo que hablamos en secreto, pero cuando le gritamos, no escucha. No entiende. No entiende. Y eso se suma al trastorno cognitivo. Claro. Por eso tenemos que saber bien, para hacer un buen diagnóstico, la semiología es soberana. Como siempre. Como siempre, en todo. Entonces, un buen diagnóstico para hacer un buen tratamiento. Si no, los pacientes pierden tiempo. Claro. Y el tiempo es valioso cuando tenemos 60 años. Es un día a día, porque no sabemos el mañana. Y cada día tenemos que darle siempre esperanza de que puede ser un mañana mejor que el de hoy. Y para esto tenemos que tener un buen tratamiento. Si es hipoacúsico, el tratamiento y los estudios adecuados. Exacto. Y explicarle al paciente qué tiene que hacer, que la depresión va a ser transitoria porque va a escuchar mejor y qué es lo que puede hacer para escuchar mejor, cómo puede sociabilizarse. Y si es un depresivo que está con hipoacusia, explicarle que la medicación, si necesita medicación, la va a tomar para que pueda mejorar su estado. Es decir, nosotros llamamos hipoacusia psicológica. El no quiero escucharte. Selectiva, digamos. Escucha lo que quieren y lo que no quieren no escuchan. Exacto, exacto. Bien. O sea, puede mirar la telenovela y mirar los programas de Chimentos, pero no puede ver noticiero porque le cae mal. Y ahí entramos nosotros los otorrinos. Totalmente. Que con
el tratamiento médico por ahí no podemos solucionarlo, pero sí con un audífono, con un implante coclear, mejoramos su audición, estimulamos otras áreas del cerebro, evitamos el envejecimiento cerebral, los estados, digamos, que están dormidos, ¿no es cierto? Totalmente. La estimulamos y esa estimulación aparece, digamos, el resurgimiento de nuevos estímulos. De escuchar la música, de escuchar la voz. Es importantísimo, porque nosotros lo primero que olvidamos cuando fallece alguien, por ejemplo, o alguien se va de viaje, es la voz. Podemos tener imágenes en nuestro cerebro de lo que vimos, de una cara, pero la voz es lo primero que olvidamos. La reconocemos al escucharla, pero no la podemos retener en la memoria. Bien. Por eso es importante, cuando tenemos una persona anciana o mayor, no vamos a decir anciana, una persona mayor, ¿sí? Una persona mayor que está en tristeza y ve que está cayendo en una depresión, generalmente es porque primero falta el recuerdo de una pérdida de alguien. Y lo primero que se olvida es la voz. Por eso es importante. Entonces ella piensa, esa persona, que es con todo igual. No es solamente eso. Y eso es lo que le causa la depresión en los hipoacúsicos. Bien. Bueno, habiendo hecho esta introducción un poquito larga, pero linda. Queda mucho. Diferenciando la tristeza de la depresión. Tristeza es transitorio. Es transitorio, es un estado que uno tiende a salir mucho más rápido. Sí. El estado depresivo, como se dice, estado ya se establece como algo más firme. Vamos a hacer una pausa, esperamos sus preguntas y de esta forma seguir comentando en el día de la fecha hipoacusia, o sea, pacientes que han perdido la audición o que no la han perdido, que simplemente tienen un 30, un 40, un 50% menos de audición y sus estados depresivos. Vamos a hablar de... Bueno, empezamos este segundo bloque de ¿Por qué doctor? Con la visita hoy de la doctora Carmen Coutado. Aquí estamos. El tema de hoy, como decíamos, hipoacusia y depresión. Aquellos pacientes que por allá, arriba de los 65 años, presentan algún deterioro del oído, también presenta un deterioro de la parte cognitiva. ¿Qué es la parte cognitiva? Es todo aquello que nosotros hemos ido aprendiendo a través del tiempo, los conocimientos que vamos incorporando y los conocimientos que nosotros tenemos, y esa parte se ve muy afectada con aquellos pacientes que han presentado algún tipo de hipoacusia. Esta hipoacusia, que muchas veces nosotros la ayudamos con un tratamiento, como decíamos, con un implante coclear o con un audífono, mejora muchas veces el estado depresivo de los pacientes. Al hablar de deterioro cognitivo, ¿a qué nos referimos más o menos? El deterioro cognitivo quiere decir una alteración en la comprensión, sería. Eso. Para que se entienda, hay cuatro preguntas: ¿qué, cómo, para qué y cuándo? Por ejemplo, si yo tuviese que tocar este micrófono, tengo que saber qué tengo que tocar, cómo tocarlo, cuándo tocarlo y por qué tocarlo. Si ahí me falta una de esas respuestas en la acción, que nunca prestamos atención a todo eso, no lo podría hacer. Me detengo. Si no sé, por ejemplo, sé cuándo, cómo y por qué, pero no sé qué, no puedo hacerlo. Hay una parte que no... Hay una parte que se corta. Es una cadena de 4 eslabones muy fáciles. Pero cuando falta uno de ellos, no podemos realizar la acción. Es decir, todo lo que llegamos a aprender, no lo podemos aplicar. Y nos quedamos. Y sabemos que lo sabemos, pero no lo podemos poner en acción. Entonces, si uno de los otorrinos le dice al paciente, tiene que hacer estos tales ejercicios, y el paciente va a decir que sí,
porque sabe. Claro. Cuando llega a la casa, entra que le falta algo, entonces parte del olvido, porque no pudo asimilar ni comprender lo que dijo. A veces nosotros, por apurados, en general los médicos, Sí. entregamos la receta, le damos las indicaciones, le damos el paciente se va. Y a veces no tomamos el trabajo, a veces por falta de tiempo, excesa cantidad de pacientes, no es por mala voluntad nuestra, pero no tenemos que explicarle qué y por qué cada cosa. Hay pacientes que comprenden enseguida y otros que no. Explicarle que hay distintos tipos de hipoacusia, que su tristeza, su angustia, su depresión, se ve porque usted no oía, no escuchaba. Claro. Y la diferencia entre oír y escuchar, yo puedo oír ruidos y no comprenderlos, puedo oír palabras y no comprenderlas, tengo que escucharlas, tengo que asimilarlas, qué me está diciendo y por qué me lo está diciendo. Y eso es muy importante, porque yo estoy escuchando lo que me dice, estoy viendo. Pero no entiendo, no pero discrimino no las entiendo. palabras. Claro. Sabe que están hablando, saben que están... Pero no sé qué me dijo. Escucha, pero no comprende. Es lo que pasa a veces cuando llegue, ¿qué te dijo el doctor? No sé, me dijo que tome esta pastilla. Y quedan ahí. Entonces, cuando son pacientes que tienen más de 65 años, existe algo que se llama atrofia del cerebro, envejecimiento del cerebro, que se achica nuestro cerebro. Yo siempre le digo a los pacientes, así como se nos cae la cara, los brazos y el resto del cuerpo, Sí. nuestro cerebro también. Pero las neuronas que nos quedan, tenemos que hacer ejercicios. Y esos ejercicios. Como un músculo, es entrenarlo. Un músculo. Es un músculo, decimos. No es un músculo, pero es como un músculo, digamos. Como un músculo. Tiene que ir al gimnasio Tiene todos que ir los al días. gimnasio. Entonces hay tareas para realizar, porque no puede aplicar lo aprendido. Hasta incluso lo puede malinterpretar. Claro. Entonces, sumamos a esto, que está angustiado, que no escucha bien y no comprende. Un aislamiento total. Un aislamiento total. Si uno dice, vamos al cine, no, ¿para qué? Vamos a McDonald's, no, porque hay demasiados chicos, no. Vamos al Todo teatro. no, negación. Es el aislamiento social. Aparte, ser mayores tienen que estar con gente de qué va a hablar. Porque generalmente porque sos mayor, tampoco te dan mucha atención los que son más jóvenes. Claro. Salvo que tengas un entrenamiento para estar con ellos. Pero en estas condiciones no. Si tenemos hijos, o estamos solos, a esas parejas que viven solas, y están todo el día juntos, en un momento dado no hablan, se miran, porque no tienen de qué hablar. Gracias a la formación de los centros jubilados, donde comparten cosas que son de su época, comparten cosas de su juventud, comparten cosas cotidianas de cada uno, se convierten en centros de autoayuda. Bien. Y esos centros de autoayuda les permite decirle, ¿sabés que fui al otorrino y me puse un aparatito y ahora escucho? Lo que no entendí es eso del volumen, la perillita que tengo atrás. Es cierto eso, sí, pasa. 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 Entonces esos centros le permiten mejorar su área cognitiva. Por eso tenemos personas que tienen 80 años y van solas al consultorio. Pacientes que tienen cerca de los 90 y van solos al consultorio. Inclusive van a bailar. Van a bailar, se van de viaje. Suben el micro y se van de viaje, Y aparecen de lo acá a 500, 600 kilómetros. Y manejan los celulares. A pesar de eso, manejan los celulares, quizás lo básico para nosotros, que es, lo tenemos canchero, pero vienen nuestros hijos y nos superan, Claro. y vienen nosotros y nos superan más, y nosotros decimos, bueno, sí, se mandó un mensaje de texto, y nos ponemos contentos. Claro. Pero ¿qué pasa? Que cuando nos mandan el mensaje de texto, nos mandan los mensajes auditivos, no lo escuchamos. Entonces apareció una rayita azul y no sé qué quiere decir. Pero escúchalo, no dice nada. No dice nada, no lo escucho. Tiene volumen bajo. Entonces prefiere decir, bueno, mándamelo que lo leo. Pero ese aislamiento que tiene va cada vez cayendo en un pozo depresivo. Porque empieza a no hablar, a no comunicarse y a encerrarse en sí mismo. Terminan tirados en la cama, porque no están acostados, terminan tirados en la cama, esperando no sabemos qué. Claro. Esa falta de motivación, esa falta de interés diario, que levantarme... Expectativa de vida. Claro, levantarme y no saber qué hacer. No tienen expectativa de vida, porque no tienen contacto con los demás, no escuchan al perro ladrar, al canario cantar. La lluvia, el agua de lluvia.
el agua de lluvia, sí. Todo eso es como que se convierten en plantas, salvo que hayan tenido un entorno familiar que lo estimule, que le hable, que constantemente le esté diciendo, bajá la tele, está muy fuerte, bueno, bajala, se escucha muy alto. Entonces, hacete ver. Hacete ver. Hacete No, yo ver escucho porque bien. si no escuchás la televisión, hacete ver. Si no escuchás el teléfono, el celular, hacete ver. Hacete ver. Ese hacete ver tiene que estar presente siempre. Claro. Y no, no le y acompañarlos. Exacto, es tan importante, porque a pesar que no me acompañes, yo puedo ir solo. En el fondo, el mayor quiere ser acompañado, porque necesita ser contenido. Porque no, yo voy solo, no quiero que me acompañe, no te quiero molestar, ¿para qué vas a venir? Claro. No vas a perder el día de trabajo, dejá que te den los chicos solos. No, como a veces no quieren eso, los centros jubilados se acompañan entre ellos. Van entre ellos. Van entre ellos. Entonces, uno entra, el otro, uno no comprende, el otro tampoco, pero no importa, van juntos. Pero que ir juntos es decirle al hijo, ¿sabes que fui con tu mamá o tu papá al otorrino, le dio estas pastillas? Y el interés del hijo es acercarse después y preguntar qué tiene. Que es muy importante. ¿Para qué le dieron tal medicación? ¿O por qué le indicaron el audífono? Claro, ¿a dónde tienen que llevar? Porque hasta mitad del camino se acordaron. ¿A dónde tienen que ir? ¿Cómo tienen que hacer? Las mediciones y todo eso. A veces se olvidan. Las calibraciones, exactamente. Es difícil a veces. Las calibraciones. Es difícil inclusive a veces acompañar a algún abuelo que se niega a que lo acompañen. Pero hay que hacerlo, porque de esa forma ellos se sienten más contenidos, como bien decías. Sí, claro que sí. Una de las cosas que tiene el hipoacústico es que escuchan sus pensamientos. Y a veces confunden escuchar sus pensamientos, o sea, en silencio, que son voces de afuera. Bien. Entonces cuando hablan bajo, en un momento no saben determinarlo. Si es su propio pensamiento o es una voz de afuera. No de los acústicos que escuchan nada, sino que ellos escuchan muy poco. Los que escuchan muy poco, eso lo confunden. Los hipoacúsicos profundos, digamos, severos, claro. Entonces, no saben si era lo que yo estaba pensando o era que realmente le dijeron. Porque hacen toda una trama de conversación ellos. Porque cuando venga le voy a decir tal cosa, me va a contar lo otro, entonces yo le voy a decir esto, y ya tienen el guión dado. Y en un momento dado se confunden y contestan otra cosa que no es la pregunta que le hicieron. Entonces el tercero desestima lo que estaba diciendo y lo dejan de lado. Y eso ayuda a que se deprima más y que se aísle más. Se ha llegado a implantar pacientes de 90 años. Se han llegado a colocarse implantes cocleares a pacientes muy añosos, que por supuesto que tengan un buen estado de salud, con todos los controles, porque es una cirugía que dura entre hora y media, 2 horas, pero el cambiarle la vida a ese tipo de gente, a ese tipo de pacientes, es maravilloso. Hoy en día, porque existe un margen, digamos, con los audífonos, que pasado ese margen, el audífono ya no sirve, digamos. Hay audífonos muy potentes que con hipoacúsicos profundos que no tienen buen rendimiento, no tienen un buen resultado. Entonces esos pacientes son, digamos, candidatos al implante coclear, como hablábamos en el episodio anterior. Y yo he quedado maravillado con pacientes de 90 años implantados y que nuevamente pueden comunicarse y evitar los estados depresivos. Sí, y siendo tan sencillo, una simple consulta nos va a determinar a qué se debe a veces nuestra pequeña tristeza o entrada en depresión, el de poder aislarme sin hacer una consulta. Por eso tenemos que estar atentos y leer cuando ponemos el televisor en qué número estamos de volumen. De volumen. Porque si vemos que está alto es porque somos nosotros que no escuchamos. Entonces esto es importante. Tenemos que buscar cuáles son. Por eso el trastorno cognitivo a veces no nos deja. Pero podemos darle el ejercicio de que haya hipoacusia, ver en qué número tiene la televisión. Cuando nosotros ponemos volumen, ¿en qué número está? ¿En qué línea está? Claro, ¿cuánto marca? Como un parámetro. Para saber si cada vez tenemos que aumentarlo o realmente está alto, bueno, y hacer una consulta. A veces prefiero una consulta más que se llama prevenir, que en lugar de estar sufriendo por no poder conectarme con el otro. Porque el humano no puede vivir solo. Necesita vida social. Vida social. Y ahí cumple un papel muy importante la familia, la contención familiar. Totalmente. Sobre todo,
que los familiares ayuden a que salga de ese mundo, de esa negación, digamos, y trate de hacer la consulta con el especialista, con el otorrino. Aparte existe un tratamiento interdisciplinario también, decíamos recién. Totalmente, porque si nosotros no consultamos con nuestras colegas especialistas en otros temas, el paciente es uno solo. Claro. Eso no tenemos que olvidarnos nunca. El paciente es uno. Tiene una cabeza, un tronco, 4 extremidades, pero es uno. Es único e individual de los demás. Y no todos los casos son iguales. Exactamente. No todos tienen el mismo entorno familiar. Entonces tenemos que prestar atención a qué le está pasando y entre nosotros consultarnos para ver qué le está pasando a ese paciente y poderlo derivar. Yo siempre le digo a los alumnos del hospital cuando rotan por nuestra especialidad, sí, es trabajar de forma interdisciplinaria. Psiquiatría recorre todas las especialidades, porque un paciente depresivo, paciente psiquiátrico depresivo, va a tener un infarto, va a tener una hipoacusia, va a tener un traumatismo, va a tener una fractura. Y no deja de ser paciente psiquiátrico. Entonces, lo mismo siempre decimos, estamos a disposición de todas las otras especialidades, porque el hipoacúsico lleva a la depresión, y a veces no es hipoacúsico solo. Hay otras cosas atrás. Vuelvo a repetir como al inicio, el paciente es un témpano, es un iceberg. Exactamente. Bueno, Carmen, la verdad muy, muy lindo el tema de hoy, apasionante. Vamos a ir a un corte nuevamente. Bien. Y esperamos las preguntas de todos ustedes. Bueno, iniciamos este tercer bloque con la doctora Carmen Cautado, el tema de hoy, hipoacusia y depresión. Habíamos hablado de las diferencias de tristeza, depresión, habíamos hablado de los estados de trastornos cognitivos. Ahora, ¿existe algún tratamiento para este tipo de depresiones? ¿Necesitan psicofármacos? ¿Necesitan un tratamiento médico los pacientes que presentan este tipo de depresiones? ¿O a veces colocamos el audífono, mejoramos la audición, estimulamos las áreas del cerebro y con eso es suficiente, Carmen? Como decía en el bloque anterior, somos personas individuales, entonces hay distintos tipos de depresión. Bien. La causa de la hipoacusia así, puede ser el más, el menos, y como el rango del dolor es individual también de cada uno, la intensidad. La depresión ocurre lo mismo. Entonces, bueno, si es un paciente depresivo de muchos años, que es lo que se llama distimia, la hipoacusia va a ser algo más dentro de su tristeza prolongada en el tiempo que es depresivo, ¿sí? Si es un paciente que tiene una depresión porque tiene un trastorno bipolar, donde trastorno bipolar, para que se entienda un poquito, es la persona que es muy alegre, digamos, una temporada, tiempo, y después cae en la fase depresiva y así transcurre su vida. Muchos se medican y muchos más no, porque hay distintos tipos de bipolar. Cuando tienen hipoacusia, estos trastornos bipolares, ya vienen medicados generalmente, los que están medicados. Si no, se medica de forma transitoria hasta que se mejore y se aclare su hipoacusia. La más difícil, a veces, aunque parezca la más simple, es la depresión ansiosa, que es la frustración, tras frustración, la falta de tolerancia a la frustración, la baja tolerancia al control de los impulsos porque no obtienen lo que quiere. Imagínense cuando está pidiendo algo y le habla y no contesta. Reacciona mal, de forma irritable, es irascible, es molesto. Claro. Y se enoja. Y está depresivo porque sabe que algo pasa y no sabe qué. Lo mismo ocurre cuando tienen un ACV. Paciente con ACV tiene una depresión porque le pasó algo que él no quería y nadie le avisó. Claro, no lo esperaba. No. Es ACV. Le sumamos la hipoacusia. Claro. Y se tocó el ACV, o sea, para explicar, el ACV es un accidente cerebrovascular. Se da a veces en pacientes hipertensos o en estrés muy agudos. Muy importante. Y también en la taquicardia o fibrilación auricular, ¿sí? Por embolizaciones.
Y queda con algún déficit. Queda con un déficit. A veces, como yo a veces me río con los neurólogos, de ellos dicen, quedó todo bien, se salvó. Claro, se salvó porque camina, habla, todo lo demás, pero perdió la comprensión, que está más que nada en el lóbulo frontal. Y la parte auditiva está en el lóbulo temporal. Exacto. Tanto el temporal como el frontal son dos lóbulos. Yo siempre digo, el frontal está acá en la frente, el temporal está acá al costado, arriba de la oreja. Sí. Entonces, una lesión en esos lóbulos es mucho más difícil revertir. ¿Se da medicación? Sí. Se da medicación sintomática y preventiva. Preventiva, en estos momentos, bueno, el comprimido de aspirina para prevenir y sobre todo ejercicios, muchos ejercicios para recuperar o no seguir perdiendo su parte cognitiva, que es lo que explicamos en el bloque anterior. La hipoacusia, bueno, se le da el tratamiento, como decíamos sí, antes, que era o el audífono o un implante coclear. O un implante coclear. Pero para hacer eso tiene que comprenderlo. Y esa depresión, distintos tipos de depresiones, tenemos que saber cómo explicárselo. Porque el paciente es un trastorno bipolar en la fase depresiva, va a querer escuchar y todo porque se siente mal y lo va a lograr. Cuando está en la fase maníaca, larga y lo tira al audífono, y no se lado. Encuentra porque esto me molesta y ocurre. Claro. Que no hay audífono que le vaya, que este le molesta, que este le aprieta, que este no te anda bien. Y eso pasa. Y el ansioso que quiere ya escuchar como antes. Y eso nunca se va a lograr, porque siempre va a haber un intermediario. Claro. Y eso hay que comprenderlo, de que no somos como ayer, somos distintos. Y ahí está el trabajo de ustedes. Trabajo nuestro si te medicamos y si a veces es una buena no terapia. Se medica. Claro. Tratamiento es, o sea, se le da a veces un antidepresivo para que, yo le digo que es una pluma, las grúas esas gigantes, para sacar al paciente su depresión, instalarlo en la sociedad, que acá está, esto es lo que ves, mirá por la ventana que hay colores. Y nunca dejar de ver los colores, porque los colores es lo que nos da alegría. Si nos vestimos todo de negro, estamos mal. Tristes. Es la representación. Entonces, le damos medicación. Una vez que está bien, disminuimos las dosis y se lo sacamos. Quiero que comprendan que no es un tratamiento de por vida nunca. Siempre es... Se le explica de entrada. Se le explica de entrada, porque realmente dice, ahora te empiezan a medicar y sonaste. No te sacan más la medicación psiquiátrica. No, ni tampoco sos un adicto, ni te van a hacer engordar, no. Hoy por hoy no. Tenemos una farmacopea genial, donde realmente podemos tener una muy buena calidad de vida y sin tener tantos efectos adversos como había antes. Pero eso es transitorio. Después seguirá un psicólogo haciendo terapia hasta que pueda aceptar todo el resto sin medicación y sobre todo los controles en el otorrino, porque si no, es un fracaso todo el trabajo hecho. Claro. De eso hablamos del trabajo interdisciplinario, de que actúa el otorrino, el psiquiatra, el psicólogo, eventualmente un neurólogo, si tiene una ACV. Seguro. Sí. Ahora, esos estados de maníacos depresivos son de mucho tiempo, duran... No, es difícil. Hay pacientes, lo que se busca en un trastorno bipolar, digamos. El trastorno bipolar es que la fase entre una y otra, pensemos que es una patología genética. Tenemos una mamá, un papá, un abuelo, un tío, alguien que tiene, el más o el menos lo tiene. Voy a repetir, no todos los trastornos bipolares se medican, hay 8 tipos o más tipos de trastornos bipolares, así que 8 se han clasificado últimamente en la clínica, no en el DSM, que es el libro de nomenclador. Pero las fases, el tiempo que dura es independiente uno del otro. A veces puede durar 6 meses, a veces puede durar 3 semanas, a veces puede durar 3 meses. Eso es independiente de cada uno y del tratamiento que vaya haciendo y sobre todo si cumple el tratamiento. Porque cuando entra en la fase depresiva se asustan y van al psiquiatra. Cuando entra en la fase maníaca... De euforia... largan todo. Dejan todo el tratamiento. Dejan todo, sí, porque ellos también. Y aparte es un estado tan ideal para ellos. Eufórico, de alegría. Que no quieren permanente. que se salga. Claro, uno le dice, bueno, tenés que... No, yo quiero estar así, la mayor alegría. Pero realmente la mayor alegría a veces es totalmente incompatible con la racionalidad, el juicio y en la sociedad que vivimos. Claro. Ahora se imagina un hipoacúsico eufórico, cuando uno escucha, bajate de la cornisa, bajate del árbol que te vas a caer, eso
no se puede. O ponerse a dirigir el tránsito porque está complicado, no sirve. ¿Los pacientes dónde te pueden ver, Carmen? Porque este es un tema que la verdad que cautiva a mucha gente. Nosotros lo vemos en el hospital, en la parte privada, en la parte hospitalaria. En el hospital estoy en el servicio de psiquiatría, en el Hospital Thompson, acá de San Martín, y el consultorio está en la calle San Lorenzo, 2108, octavo piso. ¿Y qué días estás en el consultorio? Martes, miércoles y jueves a partir de las 14 horas. Bien. Ahora tengo entendido que en el hospital iba a haber el próximo viernes una reunión, ¿no? Sí, estuve leyendo, aprovecho lo compartimos, estuve leyendo unos afiches que pusieron que me parece interesante transmitirlo a la gente. Vale. El viernes a las 9 de la mañana en el aula magna va a estar los padres de Wanda Tadei. No sé si recuerdan el caso del primer femicidio, un femicidio que fue quemada por el baterista del Callejero, que fue tan nombrado por el caso Cromañón y después por el caso de Wanda Tadei. A través de los padres de Wanda Tadei, que son dos personas impresionantes, que tuve oportunidad de conocerlos, cómo han trabajado y se ha sacado la ley de femicidio. O sea, no solamente homicidio quiere decir muerte al hombre, sino femicidio es directamente muerte al sexo femenino. Marcar la diferencia. ¿En qué horario es el viernes próximo? A las 9 y está abierto a la comunidad, así que todos aquellos que quieran escucharlos y van a ser orientados, aquellos que se va a hablar de violencia de género no solamente, sino violencia en general, es algo que se escucha y lo escuchamos en la televisión a cada rato, el matar por matar, el sufrir por sufrir y distintos tipos de violencia psíquica, por ejemplo, el subestimar, desestimar, perjudicar, aislar, lastimar psíquicamente al otro, creo que de eso se va a hablar. Está abierto a toda la comunidad, a toda la población, la que entrada es gratuita. Sí, es gratuita, es un hospital municipal, se hace gratis. El hospital Diego Thompson, Mitre, en Avellaneda 33, entre Mitre y Mateo. Así que esto va a ser en el primer piso. Primer piso en el aula magna, así dice el afiche. En el aula magna, en el primer piso. El próximo viernes están todos invitados al hospital Diego Thompson, donde se van a tocar temas muy importantes. Bueno, vamos a ir al último corte con la compañía hoy de la doctora Carmen Coutado. El tema de hoy es hipoacusia y depresión. Bueno, querida audiencia sanmartiniana, hoy el tema fue hipoacusia y depresión, con la visita de la doctora Carmen Coutado. Carmen, la verdad que fue un placer estar esta noche contigo. Espero nuevamente tenerte en este canal, en esta casa, que es la casa de todos. Nos reciben todos muy bien acá, Canal 4 de San Martín. Y contanos dónde estabas atendiendo, para que sepa la audiencia. En San Lorenzo, 2108, octavo piso. Perfecto. ¿Y qué días estabas ahí? Martes, miércoles y jueves. Bien. Y hacemos estudios de trastornos del comportamiento y de déficit de atención. Tanto en niños, adolescentes, sí, adultos. Sí, somos todo un equipo. Bárbaro. Quería agradecerte, si me permitís, la invitación. No. Realmente me siento muy cómoda viniendo a la casa de Canal 4, donde somos muy bien recibidos las visitas. Exactamente. Y otra invitación que teníamos para ustedes es en el próximo día viernes, en el Hospital Diego Thompson, a las 9 de la mañana, en el aula magna, primer piso del hospital. La verdad que ha sido un gusto tenerte, espero nuevamente tenerte entre nosotros y con todos ustedes. Espero que tengan una muy buenas noches y verlos pronto en otro episodio de ¿Por qué, doctor? Buenas noches. Muchas gracias.